Bien, hermano, vamos a llevar a cabo un estudio de una porción bíblica no muy largo, pero quisiera comenzar con un texto que tiene que ver con el término de la vida aquí en esta tierra. Y dice Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Hermano, es muy importante que nosotros veamos que el juicio definitivamente de Dios es respecto a que algunos de nosotros hayamos observado la santidad delante de Dios. Ahí en el libro de Levítico capítulo 19 y versículo 1 dice: habló Dios, Yahweh, a Moisés diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, Yahweh, vuestro Dios. Amén. Entonces, es un mandato que va a tener que repercutir en todo el Antiguo Testamento, en los juicios de Dios, en los juicios de Dios manifestados por sus profetas, por el aferramiento de las personas a su pecado, a no querer observar la santidad delante de Dios, cuando Dios siempre ha dicho: diles, santos seréis, porque santo soy yo. Y vemos que dentro de todas estas cosas, la interpretación de la palabra santo, pues en una cultura como la nuestra, ha tenido diferentes interpretaciones, tanto que se han construido nombres de personas, y de esas personas se han construido estatuas para perpetuar su imagen, y las personas han adorado a los santos, llamados así, pero pues no son este tipo de santos de los que Dios ha hecho mención, sino que son imágenes, son esculturas y son otras. La centralidad de este estudio es una pregunta a todos aquellos que están expuestos a todos los tesoros que existen en la tierra, para desviar su atención de lo que es la santidad de Dios. Y ahora preguntaría: ¿por qué solamente nos abocamos a la idolatría de manera física, o de manera como estatua, de manera como perpetuar en una imagen cosas que aparentemente llevan a la gente al cielo según su propio entender, pero que a la luz de la palabra de Dios lo único que los va a llevar es a que el hombre muera una sola vez, y después de esto el juicio, y el juicio de condenación es para los que han adorado o han entregado su vida y su voluntad al cuidado de imágenes? Pero no tan solo de imágenes. Mira, hay personas que tienen en más alta estima a otras personas que al mismo Dios. Tienen a más alta estima a su trabajo que al mismo Dios.
tienen preferencia por alguna actividad del mundo natural que por el mismo Dios. Y muchas personas se acercan a Dios cuando creen que Dios les puede escuchar con una imagen de Dios equivocada. Que Dios es un Dios que más parece la lámpara maravillosa. Cuando las cosas les va mal, entonces claman a Dios para que Dios venga en su auxilio y les solucione sus problemas. Pero nunca, aún los que rezan, han puesto su inteligencia, su espíritu, su alma, su dedicación a ver qué es lo que Dios quiere de nosotros para que nosotros le obedezcamos, tanto cuanto Dios dice en el versículo 19 de Levítico, del capítulo 19, dice: mis estatutos guardarás. Mis estatutos guardarás. Entonces, ¿cuál es el estatuto que Dios dice en el 19:3? Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis, yo, Yahweh, vuestro Dios. No os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición, yo, Yahweh, vuestro Dios. Esta exhortación, hermano, hermana, amado, no es simplemente las esperanzas de que una persona tenga a una materia muerta como el hierro, la madera, la piedra, como algo maravilloso que le va a modificar la vida, que de por sí a todas luces de la razón, pues es una hipótesis totalmente equivocada. O sea, como una piedra o una madera con una figura puede solucionar un problema cuando es una materia muerta. Dios, dice la Escritura, es un Dios vivo. ¿Por qué es un Dios vivo? Porque dice Primera de Timoteo, Dios fue manifestado en carne, y dice que fue ¿qué? Fue servido, fue resucitado y recibido arriba en gloria. Entonces Dios venció a la muerte. Entonces Dios no va a permitir que las personas no sean santas, apartándose de la idolatría, cuando su mandamiento dice: no os volveréis a los ídolos. Pero ¿quién puede ser tu ídolo? Tu hermano, tu hermana, tu papá, tu mamá, tu novio, tu novia, tu esposo, tu esposa, tu vecina, tu vecino, la imagen de cualquier cosa. Muchas de las circunstancias que producen esclavitud son precisamente esas decisiones que toma la gente de endiosarse con cosas o con personas. Al ser dioses falsos, dice: maldito aquel que confía en el hombre. Se suceden unas cosas que se llaman actualmente dependencias, y algunas personas les llaman dependencias rastreras, les dicen, porque tú te enganchas con una relación prohibida por Dios, en la cual se dé la fornicación, se dé tener relaciones de adulterio, relaciones emocionales prohibidas con personas, y te arrastran a un mundo de sufrimiento. Y muchas de esas cosas son causas de que las personas caigan en consumo de tabaco, de alcohol y de otras drogas. Entonces, dice el protocolo humano, que ha descubierto una luz en el camino, que las dependencias humanas y de cosas no dan resultado para liberarse emocionalmente,
sino que son la parte primordial de la contaminación emocional de las personas. Pero si las personas no se conocen y no saben que lo que están pasando son consecuencias de endiosamiento con personas o con cosas, van a seguir buscando en las materias muertas la liberación que solamente un Dios vivo puede dar. Entonces, no es por demás que nosotros pensemos por qué Dios dice: cuando ofrezcas sacrificio de ofrenda de paz a Dios, ofrécelo de tal manera que seas acepto. Entonces la gente piensa erróneamente que el hacer culto a los ídolos los va a hacer aceptos ante Dios. Es una equivocación, porque aquí el Señor está diciendo: no os volváis a los ídolos. Cuando hagas una ofrenda de paz, que quiere decir la ofrenda de paz actualmente, arrepiéntete de tus maldades, arrepiéntete de tus obsesiones por personas, por dinero, por relaciones de todo tipo que no estén aprobadas por Dios, y entonces Dios enderezará tu camino. Pero todavía andan buscando en psicólogos, andan buscando en psiquiatras, mujeres y hombres que producto de su pecado y de su no arrepentimiento van a acabar perdiendo la guerra en la mente y van a tener trastornos. Ya lo vimos en el estudio pasado. ¿Qué tenía este hombre? Saúl tenía que trastornos ya, veía cosas que ya no existían. Todas esas cosas en la pérdida de la guerra en la mente son reales hoy. La mayoría de jóvenes que han perdido la razón por esas cosas son innumerables. Niños que se suicidan, jóvenes de una edad muy corta, ya producto de esa falta de conocimiento de sí mismo y de Dios, pues les ha dado por tener ya esquizofrenias, obsesiones, compulsiones, han llegado al aborto, han llegado a muchas cosas que les van a producir únicamente sufrimiento. La ofrenda de paz dice: cuando ofrezcas sacrificio de ofrenda de paz a Dios, ofrécelo de tal manera que seas acepto. Te voy a decir una de las cosas que Dios dice de las personas que no son aceptas y que se pusieron a hacer las cosas que Dios no les dijo, y cómo Dios los ve en relación de un adulterio espiritualmente hablando, pero con un lenguaje que tiene que aplicarse, según la Escritura, al adulterio carnal. Dice, mira, el capítulo 23 de Ezequiel, dice: vino a mí palabra de Dios diciendo: hijo de hombre, hubo 2 mujeres, hijas de una madre, las cuales fornicaron en Egipto, y en su juventud fornicaron. Ahí fueron apretados sus pechos, ahí fueron estrujados sus pechos virginales, y se llamaba la mayor Ahola, y su hermana Aholiba, las cuales llegaron a ser mías, y dieron a luz a hijos e hijas, y se llamaron Samaria, que es Ahola, y Jerusalén, Aholita. Entonces fíjate cómo está dando una tipología de adulterio y de lujurias, dijéramos así, en cuestión de la fornicación por los ídolos, ¿no? Dice en el versículo 5: y ahora Ahola cometió fornicación aún estando en mi poder, y se enamoró de sus amantes los asirios, vecinos suyos, vestidos de púrpura, gobernadores, capitanes, jóvenes codiciados, todos ellos codiciables, jinetes que iban a caballo, y se prostituyó con ellos, con todos los más escogidos de los hijos de los asirios, y con todos aquellos de quienes se enamoró, se contaminó con todos los ídolos de ellos. ¿Sí?
Entonces Dios está manifestando que todas aquellas personas que confían en los ídolos, llámense como se llamen, porque aquí también está hablando de personas, de mujeres que esperaban en los hombres y se prostituyeron con ellos, todos los más escogidos de los hijos de los asirios, con todos aquellos de quienes se enamoró, se contaminó con todos los ídolos de ellos. ¿Sabes cuál fue el desastre del pueblo de Israel? Mezclarse en la idolatría. Aquí en México, los que se han mezclado con la idolatría romana, que han adorado ídolos, que han adorado santos, que han adorado vírgenes, están haciendo ofrendas que no son aceptas ante Dios. No hay la posibilidad de que a través de la adoración de vírgenes, de santos, de imágenes de piedra, de madera o de hierro, se pueda hacer una ofrenda de paz acepta a Dios. Quiere decir que Dios, como acabas de ver hace ratito aquí en el Levítico 19, dice: no os volváis a los ídolos, y cuando ofrezcas sacrificio de ofrenda de paz a Dios, ofrécelo de tal manera que seas acepto. Entonces, si este pueblo, o como hoy conocemos que hay personas que se idolatran con otras personas, con el trabajo, con cualquier cosa, y creen que están bien con Dios, no están teniendo una ofrenda aprobada por Dios. No son aceptos porque es idolatría. Entonces, ¿qué es lo que Dios ha dicho para ser acepto y hacer una paz con Dios? Es el camino de la fe en Cristo. Pues dice Romanos: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Entonces dice Levítico: cuando hagas una ofrenda de paz, procura que esa ofrenda sea para ser acepto delante de Dios. Ahí es donde yo te invito a que trates de entender cuál es la voluntad de Dios para que tú seas acepto. Entonces por ahí anda una doctrina que dice: acepta a Cristo en tu corazón. Entonces eso no hay más mentira que eso, porque tú tienes que hacer la ofrenda de paz para ser acepto a Dios. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tú tienes que tener el elemento que se llama fe. Y entonces dice: la gracia es por fe y no por obras. Las obras son eso: ponerle veladoras, rezarle rezos interminables a las imágenes, a las vírgenes, a todos esos santos que andan por ahí, que no son otra cosa más que influencia de desobediencia a lo que Dios quiere. No hay posibilidades que en una Biblia católica o en una Biblia de la que tú quieras se haya cambiado eso. No pueden cambiar el libro de Ezequiel ni el Levítico tampoco. Está llena la palabra de Dios en todas las Biblias de lo que es la idolatría. Entonces, vemos que la ofrenda acepta hacia Dios está de esta manera. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, dice Juan 1. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en la tiniebla resplandece, y las tinieblas no prevalecerán contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No él era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo.
En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron y los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esta es la ofrenda acepta de paz delante de Dios. A los que creyeron, a los que le recibieron y creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Lo recibieron como ¿qué? Como Dios. No lo recibieron para aceptarlo a Él, lo recibieron como la majestad que es el Dios Todopoderoso hecho carne. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Quiere decir que Cristo, cuando dice 1 Timoteo 3:16 que Dios fue manifestado en carne, es la descripción de esta parte del capítulo 1 del Evangelio de Juan. Hubo un hombre enviado de Dios que fue Juan, que iba ¿a qué? A preparar el camino para que viniera el Señor, de manera que llegó a decir: pero el que viene detrás de mí, el cual yo no soy digno de abrochar su sandalia, es el que os va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Ok, entonces ahí vamos a ver el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 38, desde el 37 dice, o desde el 36, se levantó Pedro y dijo: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para ustedes es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que estáis lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Entonces, la culminación de la ofrenda de paz en el Nuevo Testamento respecto de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo está aquí. Arrepiéntete, bautízate en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibirás el don del Espíritu Santo. La única manera de ser perdonados nosotros de nuestros pecados es esta. No te vas a librar del demonio poniendo al brujo a que te haga una limpia, consultando a los horóscopos, poniéndole veladoras a ningún ídolo, ni mucho menos poniendo tu confianza en una relación prohibida por Dios que cause esa dependencia en la cual se unen las almas y los cuerpos y entonces producen una posesión demoníaca. De la misma manera en que cuando uno se casa en el nombre de Jesucristo con su mujer, existe el cordón de 3 dobleces, en la que Cristo está como la parte en la que no se puede separar uno del otro, porque cualquier cosa que pase mal no lo van a solucionar ellos mismos, sino Dios en medio de ellos. Y Dios, cuando mete la mano en medio de un matrimonio, es lo que hace que uno no se pueda soltar. La comunión con Dios, la oración, y comenzamos con la palabra la santidad. Dijo el primer texto que santos sean, porque santo ¿qué? Soy yo. Entonces la única manera de presentarse delante de Dios es ser santos. Ese es el pegamento para que Cristo sea el tercer doblez. El cordón de 3 dobleces no se rompe fácil. Pero si no hay santidad, todo está roto. Si no hay santidad, todo está roto. Y dice el Señor: sed santos, porque yo santo soy, dice el Señor. Habló Yahweh a Moisés diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová Yahweh, vuestro Dios. Entonces, si nosotros entendemos que no hay otra manera de permanecer juntos
en matrimonio, los que están cometiendo el pecado de fornicación, quiere decir teniendo relaciones sin casarse, sin estar casados, están atados por un espíritu que no los va a llevar a ser aceptos en una ofrenda con Dios, ni los que están adorando ídolos, porque está escrito y nosotros hemos comprobado espiritualmente las cadenas de la idolatría o la moralización, que también es una trampa que existe para los que niegan la santificación. Aparentemente la moralización, que a veces pasa con una relación que no está cumpliendo los preceptos de Dios y que aparentemente no pasa nada. Cuando explota un pleito, cuando explota algo, explota de manera impresionante. Pero la gente, estamos acostumbrados, los seres humanos, a llevar una doble moral, a no exponer las cosas que pasan al interior y entonces hacia afuera hacemos lo que Cristo decía de los fariseos: por fuera estamos bien y por dentro estamos muertos. Entonces la liberación de todas esas cosas espirituales, de cadenas, es dejar la idolatría, dejar de confiar en otras cosas que no sea nuestro Señor Jesucristo, Dios encarnado. Ahora, por último, dice el Señor, ahí en el libro de los Hechos, dice, continuamos con que Pedro les dijo: arrepiéntete, bautícense, dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Muchos, por no tener en cuenta esto, perdimos a nuestros hijos. ¿Quién sabe dónde están? ¿En qué mundo están? Por no haber obedecido, de lo cual nos hemos tenido que arrepentir y ahora tener que clamar a Dios para la preservación de nuestra alma, de nuestra vida, y aferrarnos a esta promesa que dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Cuándo? No lo sé, pero yo tengo fe en que Dios lo va a hacer. Pero para eso necesito permanecer en paz con Dios. Que la ofrenda diaria sea una ofrenda de paz, de oración, de santificación, de amor hacia los demás, de amor a Dios primero y de amor hacia los demás después. No de amor a los demás primero y el Dios al último, que es donde nosotros aprendimos en un tiempo que no se pueden poner los caballos atrás de la carreta. No son los ídolos, no son las vírgenes, no son los rezos, no son la dependencia humana. Es el orden que Dios ha puesto a través de nuestro Señor Jesucristo para librarnos de la idolatría, de las dependencias, de las pasiones que batallan contra el alma. Y por último, dice que la preservación de la doctrina de los apóstoles en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, era lo que daba como fruto el haberse bautizado, el haberse arrepentido en el nombre de Jesucristo y recibir el Espíritu Santo. Este es el fruto que tiene que dar un cristiano, un hijo de Dios. Quiere decir permanecer en la doctrina apostólica, que es esta, que no viene siendo más que la que Dios viene hablando de todo el canon bíblico, en la comunión unos con otros. ¿Cuál es el cordón de tres dobleces? Cristo, el que produce que nosotros tengamos comunión unos con otros. Si no hay comunión unos con otros, quiere decir que Cristo está fuera de la relación de matrimonio, de personas. Aún casadas legalmente, puede estar Cristo fuera. Y por eso dice el Señor: no te unas en yugo desigual. Porque entonces, ¿dónde puede estar Cristo para ser
el doblez que va a sujetarlos. Está nomás tú y él. No puede haber tres dobleces porque nomás estás tú y Dios, y eso desobedeciendo. No te puedes unir en yugo desigual. ¿Qué comunión tiene Cristo con Belial? Ninguno. No te puedes, entonces, tú unir en un yugo que no sea acepto, que no hagas tu ofrenda de paz acepto a Dios. Y la manera es esta, está escrita en el Evangelio de Juan y en el capítulo 2 de nuestro libro de los Hechos, palabras del apóstol Pedro. Inclina tu rostro y vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, porque este estudio tan hermoso y tan corto, pero tan profundo, que tiene que ver con la libertad de todas las idolatrías y las filosofías humanas y la adoración a hombres muertos. Y Padre, pues tu palabra dice que Cristo vive y hay gente que todavía adora a los muertos. Te pido por ellos, Señor, te pido por la luz, por toda esa ira desatada que emerge de la molestia del desobediente y de aquel que todavía piensa que las materias muertas y las ofrendas a los muertos y todas estas cosas de idolatría pueden llegar a ser aceptos ante ti. Bendícelos, llénanos de tu presencia, del arrepentimiento, de la renuncia a toda obra de la carne como hechicerías y brujerías, a todo lo que son los pleitos, las iras, las contiendas, las disensiones y las herejías. Pero Padre, si no nos humillamos ante ti, muy fácil podemos caer, porque dice tu palabra, si estás bien, mira de no caer, no sea que te vayas a caer por soberbio y entonces por creerte más que los demás, pues empiece tu desgracia en la vida. En el nombre de Jesús, Señor, te amo, te amamos y te obedecemos el día de hoy. Gracias. Amén y amén. Amén.